Yo soy el que siempre dijo que tenía buena memoria. Yo soy el que se sabía las placas de los carros de la calle, las caras de los vecinos, el olor de la casa donde crecí. Por eso sé que lo que pasó ese día no fue un simple olvido, ni un desmayo, ni una broma pesada. Fue otra cosa, algo que no debería pasarle a nadie. Y lo voy a contar porque ya me cansé de que me digan que estoy mejorando o que ya casi recuerdo. La verdad es que yo sí recuerdo, pero no lo mismo que todos los demás. Y ahí es donde está lo inquietante. Desperté en una casa que no era mía, en una cama que no conocía, con una luz que entraba por una ventana que jamás había visto. Y sin embargo, todo estaba acomodado como si yo llevara años ahí. Como si alguien hubiera armado una vida completa alrededor de un hombre que no era yo, pero tenía mi nombre, mis fotos y hasta mis supuestos recuerdos enmarcados. Lo primero fue el olor. No era el olor de mi cuarto real. Yo vivía, o creía vivir, en un departamento chico, con humedad en las esquinas y el ruido de la avenida metiéndose por las paredes. Ese día, en cambio, olía a casa vieja de colonia de antes, de esas que se hicieron cuando la ciudad todavía era tranquila. Mezcla de madera barnizada, piso encerado y ropa guardada demasiado tiempo. Y había silencio, pero no un silencio de esos bonitos, sino el silencio pesado de una casa grande donde ya no viven muchos. Me incorporé lento porque sentí la cabeza pesada, no como resaca, más como cuando sales del hospital y tardas en ubicarte. Vi el techo alto, un foco sin pantalla, la pared verde claro con humedad en la esquina, un ropero antiguo y sobre todo, un altar pequeño con una foto mía. Una foto que no recordaba haberme tomado. Ahí fue el primer frío en la espalda. ¿Por qué habría una foto mía en una casa que yo no conocía? Me levanté y vi que en la cómoda había más cosas mías. Una cartera que sí era mía, pero con billetes doblados de una forma que yo no doblo. Un llavero con una placa de metal con mi nombre completo. Una pulsera tejida que no era mía, pero que parecía gastada como si la hubiera usado diario. Y ropa. Mucha ropa de mi talla colgada en el closet. Camisas, pantalones, hasta una chamarra vieja. Todo acomodado como si alguien se hubiera tomado el tiempo de saber cómo me visto. Pero yo no había estado ahí. Yo lo sabía. Yo recordaba haberme dormido en otro lado. En mi cama, en mi vida, en mi realidad. Esa otra casa no era parte de mis días. No era parte de mis recuerdos. Mientras trataba de entender, escuché pasos en el pasillo. No eran pasos rápidos, eran los pasos confiados de alguien que vive ahí. Y entonces empecé a sospechar que esto no era un secuestro ni una broma. Era peor. Era como si me hubieran reescrito. La puerta se abrió despacio como cuando no quieres despertar a alguien que conoces. Entró una señora de unos 50 y tantos, con bata de casa, de esas floreadas, y me vio con una expresión que me descolocó, alivio. No sorpresa, no susto, no ¿quién eres? Alivio, como cuando por fin despierta el enfermo. Me dijo mi nombre completo, y me dijo que por fin había dormido bien, que ya estaba más tranquilo, que los doctores tenían razón, que era cuestión de tiempo. Yo no dije nada. No porque no pudiera hablar, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera me iba a poner en desventaja. Si en esa casa todos estaban seguros de que yo vivía ahí, entonces el raro era yo. Así que la dejé hablar. Me dijo que había café, que bajara cuando quisiera, que hoy no tenía que trabajar. Y cuando dijo trabajar me dio otro golpe en la cabeza, porque yo sí tenía trabajo, pero no ese que ella estaba imaginando. Yo no trabajaba en lo que esa casa aparentaba. Me levanté y caminé por el pasillo. Era una casona de colonia vieja, seguro por el centro o por alguna zona que se quedó detenida en los 80. Piso de mosaico, paredes con marcos de madera, fotos familiares en las escaleras. Y en varias de esas fotos, yo con gente que no conocía. Yo, en una carne asada en un patio que nunca había pisado. Yo con un hombre mayor que me abrazaba como si fuera mi hijo.
Yo con la misma señora de la bata, pero más joven. Y lo más perturbador, yo con un uniforme de una empresa que jamás había visto, con un logo que no reconocí. Todas las fotos tenían fechas de hace años. Años. No de ayer. No de hace una semana. Esa casa tenía un historial completo de mí, como si yo hubiera vivido ahí demasiado tiempo. Pero mi memoria llegaba hasta otro lugar, otra cama, otra rutina. Ahí fue donde me entró la paranoia de verdad. Si una casa entera sostiene una versión de tu vida que tú no recuerdas, ¿quién está mal, tú o la casa? Bajé a la cocina y había más gente. Un señor mayor leyendo el periódico, una muchacha lavando trastes y todos me saludaron con la naturalidad con la que saludas al que llega tarde. Nadie preguntó quién era yo. Nadie dudó. Me preguntaron si me sentía mejor, que ayer había sido un día pesado, que no me preocupara por lo que dije, que ya no estás ahí, ya estás aquí. Esa frase me rebotó en la cabeza. Ya no estás ahí. ¿Dónde se supone que estaba? ¿Qué lugar estaban tratando de borrar? Me serví café nomás para hacer tiempo y empecé a observar. Todo estaba demasiado vivido para ser montaje. Tenía polvo en las partes altas, tenía quemaduras viejas en la estufa, tenía un bote de basura con basura fresca. Era una casa real, una familia real. Pero yo no pertenecía, o al menos no el yo que despertó ese día. Y lo peor vino cuando vi en el refrigerador pegada con un imán una hoja de hospital con mi nombre, mi edad y la dirección de esa casa. Si alguien más ha sentido esto, comente. Ese día fingí calma, pero por dentro algo se rompía. No era miedo todavía, era esa sensación de estar a medio centímetro de perder el control. Como cuando sabes que algo no encaja, pero todos los demás parecen convencidos de lo contrario. Así que me forcé a seguirles el juego. Asentía cuando me hablaban, respondía con frases cortas, y en cuanto tuve la oportunidad, dije que necesitaba dar una vuelta. Salí a la calle con el corazón apretado. Quería ver el vecindario, comprobar si al menos eso me resultaba familiar, pero no. Las calles eran otras, los árboles eran otros, hasta el aire se sentía distinto. No había ruido de ciudad grande, solo el zumbido de los cables y algún perro ladrando a lo lejos. La colonia parecía vieja, medio abandonada, con casas amplias, portones oxidados y pocas ventanas abiertas. Había sol, pero el cielo tenía ese tono gris que no deja ver la hora exacta. Caminé sin rumbo, esperando que algo me activara la memoria. Nada, ni una sola señal. Lo más extraño fue cuando intenté preguntar dónde estaba. Una mujer que barría la banqueta me respondió sin dudar. Me dijo el nombre de la calle y el número, justo el que aparecía en la hoja del refrigerador. Y agregó: «Ah, usted es el que vive con la señora Teresa, ¿verdad?». Me quedé congelado. Ese nombre no significaba nada para mí, pero todos parecían saberlo. La señora Teresa. Supuse que era la mujer de la bata. Le agradecí y seguí caminando, tratando de no parecer perdido. Pero la sensación se volvió más fuerte. Todos en esa colonia sabían de mí, o de ese otro yo que vivía en mi lugar. Al pasar frente a una tienda, el hombre detrás del mostrador me saludó por mi nombre. «¿Ya va mejor?», dijo. Ni siquiera pregunté de qué. Solo sonreí. Compré un agua para ganar tiempo y noté que el billete que saqué era viejo, de los que ya casi no circulan. Como si alguien me hubiera detenido el tiempo en el bolsillo. Cuando regresé a la casa, ya no me sentía dueño de nada, ni de mi cuerpo, ni de mis recuerdos. Adentro, el ambiente había cambiado. La casa estaba más oscura, aunque no eran ni las 5. La señora Teresa estaba en la sala, mirando un álbum de fotos. Me observó entrar y me dijo que me sentara. Su voz tenía esa mezcla de ternura y autoridad de alguien que ha cuidado a un enfermo por mucho tiempo. Me senté frente a ella y vi que el álbum era solo de mí. Fechas, lugares, fiestas, cumpleaños, todo. En las fotos yo parecía más viejo, o quizá más cansado. Había cicatrices que no tengo, arrugas,
en la frente que no reconozco. Le pregunté muy despacio si esas fotos eran recientes. Ella me miró con pena y dijo que todo eso fue antes de que pasara. No me explicó qué eso era. Cerró el álbum y dijo que no me esforzara por recordar, que lo importante era que ya estaba aquí. Quise preguntar dónde es aquí, pero no salió sonido. Era como si cada respuesta estuviera prohibida. Subí a mi habitación solo para no gritar. Ahí empecé a revisar todo con más detalle. En la mesita había un reloj detenido a las 3:42. Una pila descargada, pensé. Pero al intentar moverlo me di cuenta de que estaba pegado al mueble. No atornillado, pegado, como si no quisieran que alguien lo moviera. En el cajón encontré cartas dirigidas a mí, con fechas de hace más de 5 años. Todas hablaban de cosas que no viví. Viajes, reuniones, incluso una supuesta mudanza a esa misma casa. Había una carta que decía: «Me alegra que por fin estés mejor. Todos teníamos miedo de que volvieras a hablar del accidente». ¿Accidente? No recordaba ningún accidente. Ni carro, ni caída, ni nada. Y en ese momento sentí algo. Una punzada leve detrás del oído, como si algo vibrara dentro. Un zumbido. Lo ignoré, pero a los pocos segundos escuché pasos arriba de mí, justo sobre el techo. La casa tenía solo un piso. Fui hacia el pasillo. No había viento, pero las puertas estaban ligeramente abiertas, como si alguien hubiera pasado hace un segundo. Y otra vez ese olor, a humedad y ropa vieja. No era el de la mañana. Era más fuerte, más denso, como el de un cuarto cerrado por años. Seguí el sonido de los pasos, pero se apagaron justo cuando llegué al final del pasillo. Solo quedaba una puerta, la del desván. No recordaba haberla visto antes. Era una puerta baja, de madera hinchada con pintura descarapelada. Intenté abrirla, pero no se movió. Y cuando acerqué el oído, escuché respiración, lenta, profunda, como la de alguien que duerme. Retrocedí sin hacer ruido. No quería saber quién o qué estaba del otro lado, pero en cuanto di un paso atrás, la lámpara del pasillo parpadeó 3 veces, luego silencio. Y por primera vez pensé que tal vez esa casa no solo quería que me quedara, sino que nunca me fuera. Esa noche no dormí. Cada ruido me parecía un susurro, cada sombra, una figura. Intenté anotar todo lo que recordaba de mi vida antes de ese día, pero mi memoria se llenaba de lagunas. No lograba recordar mi calle, ni mi número, ni siquiera el color de mi departamento. Empezaba a dudar de mí mismo. ¿Y si ellos tenían razón? ¿Y si siempre viví ahí y algo se quebró en mi cabeza? Me asomé por la ventana y vi el jardín. Había una silla vieja bajo un árbol seco, y sobre el respaldo colgaba una chamarra igual a la que vi en las fotos. La mía. Me quedé observando hasta que algo se movió al lado del árbol. No era sombra. Era alguien. Una figura quieta, como esperándome. Cuando me di cuenta, el foco del pasillo volvió a parpadear. Y esta vez no estaba solo. Suscríbete, para que esta historia no se pierda. Esa figura bajo el árbol me dejó helado. No sé cuánto tiempo la observé, pero recuerdo perfectamente el momento en que parpadeé y ya no estaba. Ni ruido de hojas, ni pasos alejándose. Solo el aire quieto y ese olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Cerré la ventana y me quedé un rato apoyado en el muro, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando volví a mirar hacia afuera, la chamarra que colgaba del respaldo ya no estaba. Me dije que alguien la habría recogido, que era coincidencia. Pero al girar hacia la habitación la vi sobre la cama, doblada, con una mancha oscura en la manga. No era sangre, era algo pegajoso, como aceite quemado. Y el olor, ese olor no lo había sentido nunca. Era una mezcla de metal, polvo y algo rancio. No la toqué. Esa noche apenas cerré los ojos, y cuando los abrí, ya era de día. Bajé a desayunar. La casa estaba igual, pero las personas no. El señor del periódico no estaba. La muchacha que lavaba los trastes, tampoco.
Solo la señora Teresa, que se movía despacio, como si todo lo que hiciera estuviera medido. Le pregunté por ellos, y me respondió con algo que me congeló. Salieron hace tiempo. Ya no viven aquí. ¿No te acuerdas? Y sonrió, como quien recuerda una anécdota vieja. Pero yo los había visto ayer. Había hablado con ellos. El plato que usó la muchacha aún estaba en el escurridor. Empecé a sospechar que no era la casa la que cambiaba. Era el tiempo, o algo que jugaba con él. Ella me ofreció café y me dijo que esa tarde tenía que ordenar el cuarto del fondo, el que nadie usaba. Me dijo que si quería ayudarla. No supe por qué, pero acepté. Supongo que quería probar si podía moverme por la casa sin sentir que me tragaba. El cuarto estaba al final del pasillo, el mismo donde había visto la puerta baja del desván. Era un lugar más oscuro, con cortinas gruesas que no dejaban pasar la luz. Cuando abrimos, el polvo se levantó como si llevase años cerrado. Dentro había cajas, muebles, cubiertos con sábanas y un espejo enorme apoyado contra la pared. Todo olía a encierro. Teresa se puso a sacar cosas mientras yo intentaba despejar la vista. Me agaché para mover una caja y noté algo. Todas las etiquetas decían mi nombre. En cada una letra distinta, como si distintas personas hubieran empacado mi vida. Fotos, libretas, recortes de periódico con mi cara. En uno de ellos, el titular decía: hombre desaparecido tras accidente en carretera de San Miguel. La fecha era de hace 7 años. Sentí que el piso se me hundía. Le pregunté a Teresa qué era eso, y sin voltear me dijo: eso fue lo que tratamos de olvidar. Salí del cuarto sin decir nada. Corrí hasta el baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Por un instante, juro que mi reflejo no se movió igual que yo. Tardó medio segundo en seguirme. Medio segundo. Lo suficiente para que el corazón me diera un salto. Me lavé la cara, respiré hondo, y cuando volví a mirar, el reflejo estaba normal. Pero esa imagen se me quedó grabada, mis ojos mirándome como si yo fuera el intruso. Bajé otra vez buscando cualquier explicación. La señora estaba sentada en la sala, viendo la televisión apagada. No dije nada, no hizo falta. Me señaló la puerta del fondo y dijo: si vas a buscar respuestas, no subas solo. Y esa frase tan casual me dejó helado. ¿Subir a dónde? ¿Quién más debía acompañarme? Esa casa no tenía segundo piso. Decidí salir a caminar otra vez antes de enloquecer. Pero al abrir la puerta principal, el aire afuera era distinto, más espeso, más cálido, como si hubiera pasado un día entero sin notarlo. Miré el cielo y no reconocí la hora. El sol estaba bajo, pero no se sentía atardecer. En la esquina, un hombre fumaba. Tenía la misma chamarra que vi bajo el árbol. Le grité, pero no se movió. Lo seguí con la mirada hasta que levantó la cara. Era yo, más viejo, con barba, ojeras y la misma mirada que vi en las fotos. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue esa sonrisa que se hace cuando alguien ya sabe algo que tú aún no. Y luego giró la esquina. Corrí detrás de él, pero la calle ya no terminaba igual. El camino daba a un terreno baldío lleno de maleza. No había salida, ni huellas, ni ruido de pasos. Solo una cerca vieja y un letrero oxidado que decía: propiedad de la familia Martínez. No pasar. Ese apellido, el mismo que estaba en la hoja del hospital pegada en el refrigerador. Regresé temblando. La casa me pareció más grande de lo que recordaba. El pasillo se alargaba, el techo parecía más alto. Teresa ya no estaba en la sala, ni sus cosas. Solo el álbum sobre la mesa, abierto en una página nueva, una foto mía, con la chamarra puesta, sonriendo frente a la casa. Y abajo, con letra temblorosa, una nota: él volvió, pero no es el mismo. Dejé el álbum y subí al pasillo. La puerta del desván estaba entreabierta, y detrás, la respiración seguía ahí, pero más cerca. Si alguien más ha sentido esto, comente. No recuerdo haber tomado la decisión de subir. Fue como si mis pies actuaran solos, guiados por algo que mi mente aún no procesaba.
Cada escalón del pequeño tramo que conducía al desván crujía con una lentitud insoportable, como si la casa misma respirara conmigo. La puerta, antes hinchada, se abrió sin resistencia. El aire ahí dentro estaba helado, pero no el frío común de una habitación cerrada. Era ese tipo de frío que se siente cuando entras a un lugar donde no deberías estar. La oscuridad era densa, solo interrumpida por un hilo de luz que se colaba entre las rendijas del techo. Daba justo sobre una caja vieja, cubierta con una manta gris. La levanté despacio. Dentro había cintas de video, cada una marcada con fechas distintas, algunas tan viejas que la tinta ya se había borrado. En la primera que tomé se leía, apenas legible, 31 de agosto, año 7. Ese número me golpeó la cabeza. 7. Los 7 años que, según el recorte del periódico, yo llevaba desaparecido. Busqué algo para reproducirlas, pero no había nada ahí arriba. Solo polvo, telas de araña y un olor a madera húmeda. Me llevé una cinta al cuarto, bajando con la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No miré hacia atrás. En mi habitación encontré una videograbadora vieja conectada al televisor, como si me hubieran preparado el escenario. Metí la cinta, y el sonido del carrete girando fue casi hipnótico. La pantalla se encendió, y vi una habitación. Esa habitación. El mismo ángulo. La misma cama. La misma colcha. Pero en el video yo estaba dormido. O eso parecía. Tenía los ojos cerrados, y la cámara estaba fija frente a mí, grabando sin moverse. Al fondo, se escuchaba un reloj marcando las 3:42, la misma hora del reloj pegado al mueble. En el minuto 3 del video mi cuerpo se movió. No como quien despierta, sino como quien reacciona a algo. Y entonces, sin abrir los ojos, me senté. No sé cómo describirlo sin sonar delirante. Era yo, pero no me reconocía. Mi rostro estaba distinto. Los gestos eran más lentos, los movimientos casi mecánicos. En el video, me levanté, caminé hasta el espejo, y me quedé mirándolo por varios segundos. Luego giré hacia la cámara y sonreí. Esa sonrisa no era mía. Era algo entre vacío y consciente, como si supiera que alguien estaría viendo esa grabación en el futuro. Apagué la tele de golpe, me temblaban las manos. Pero la pantalla tardó en apagarse del todo, y justo antes de irse a negro, una imagen se superpuso un segundo. Una sombra. Detrás de mí. Me giré tan rápido que casi tiré la silla. Nadie. Solo la puerta entreabierta y el sonido leve de algo arrastrándose por el pasillo. Salí al corredor con el corazón golpeando el pecho. La luz estaba más tenue, y el olor a humedad era insoportable. Llamé a Teresa, pero nadie respondió. La busqué por toda la casa, y fue entonces cuando noté que varias fotos ya no estaban en la pared. Los marcos seguían, pero los cristales vacíos, como si alguien las hubiera quitado mientras veía el vídeo. Fui a la cocina y en el piso había un charco. Pensé que era agua, pero no. Era lo mismo que vi en la chamarra, esa sustancia oscura, pegajosa, con olor metálico. Seguí el rastro hasta el cuarto del fondo. Estaba abierto. Dentro, todas las cajas se habían movido como si alguien las hubiera hurgado. Y el espejo ya no reflejaba la habitación. Reflejaba otra cosa. En el espejo vi una versión de la casa más antigua. Las paredes sin pintura, los muebles distintos y una figura de espaldas frente a la ventana. Tenía mi misma estatura. Cuando acerqué la mano al cristal, la figura se movió. Se giró lentamente y vi mi propio rostro, pero envejecido, cansado, con ojos que no eran míos. Murmuraba algo que no pude escuchar, y justo cuando quise retroceder, el vidrio se empañó por dentro. Aparecieron letras, escritas desde el otro lado. «Ya regresaste». Di un paso atrás, y al hacerlo, tropecé con una de las cajas. De adentro cayeron fotos nuevas. En todas estaba yo, con la misma chamarra, el mismo rostro cansado, y detrás de mí siempre,
una silueta borrosa. En una de ellas, la silueta tenía la mano sobre mi hombro. Salí corriendo. Me encerré en el baño y abrí la regadera solo para escuchar algo que no fuera mis pensamientos. El vapor llenó el cuarto, pero en el espejo del lavabo, otra vez, había algo. Detrás de mi reflejo, la silueta estaba parada. No se movía. Solo estaba ahí, como si esperara que me diera cuenta. Giré despacio y no había nada. Pero cuando volví la vista al espejo, el reflejo seguía con ella. Sentí un frío tan profundo que me faltó el aire. Apagué la regadera, tomé mi cartera y salí corriendo de la casa. La calle estaba vacía. El sol ya no estaba. No sé cuánto tiempo pasé afuera, caminando sin rumbo, hasta que regresé y encontré la puerta abierta. En el umbral había un retrato viejo que antes no estaba. Era una pintura. El mismo rostro, la misma sonrisa que vi en la cinta. Abajo, la fecha, 1931. Y ahí entendí que no era la única persona dentro de la casa. Deja tu like si quieres que siga contando. No sé cuánto tiempo me quedé frente a esa pintura. El aire olía a cera vieja, como si alguien hubiera encendido velas hace poco. La firma al pie del retrato estaba borrosa, pero alcancé a distinguir 3 letras. T.M. Teresa Martínez. No podía ser coincidencia. Retrocedí despacio tratando de entender si todo esto era una puesta en escena. Pero la pintura tenía grietas auténticas, el lienzo amarillento por los años. Era vieja de verdad. Una pintura que no podría existir si yo apenas tenía 30 y pocos años. Esa noche por primera vez no quise dormir en la cama. Me acosté en el suelo, junto a la puerta, con la cartera en la mano como si eso fuera a anclarme a algo real. El silencio era espeso, casi sólido, y entre ese silencio escuché pasos arriba. Lentos, pausados, el peso de alguien moviéndose por el techo que, hasta donde sabía, no tenía piso. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Luego un golpecito, 3 veces. Toc, toc, toc. Me levanté con cuidado. Miré hacia el techo y vi cómo caía polvo. Respiré hondo y grité, más por reflejo que por valor. ¿Quién está ahí? Ninguna respuesta. Solo un chillido largo de madera al hundirse. Entonces el foco de la sala se apagó. Todo quedó negro. Sentí el corazón queriendo salirse del pecho. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave desde dentro. No recordaba haberla cerrado. Golpeé, tiré del pestillo. Nada. Detrás de mí, el retrato empezó a hacer un sonido leve, un crujido de marco al expandirse. Giré y lo vi moverse, apenas perceptible, como si algo respirara detrás de la tela. Prendí el celular para usar la luz. El retrato seguía igual, pero el rostro, la sonrisa, eran distintos. El hombre en la pintura ya no sonreía. Tenía la boca cerrada, los ojos un poco más hundidos. Revisé la pantalla, lo apunté otra vez, y el cambio era sutil pero real. No era imaginación. Sentí el mismo frío del desván. Entonces escuché que alguien bajaba las escaleras, los pasos lentos, arrastrando algo. Me quedé quieto. La luz del celular temblaba por el pulso. Cuando los pasos llegaron al final, la sombra que proyectaba se detuvo justo en el marco de la puerta. Podía ver los pies, zapatos antiguos, empolvados, con la punta gastada. No respiré. La sombra no se movía. Y entonces, muy despacio, empezó a girarse hacia mí. El celular se apagó. La batería se fue en un segundo. No sé cuánto duró la oscuridad, pero sentí un roce en el brazo. Frío, firme, como una mano. Salté hacia atrás, tropecé con la mesa y caí. Cuando logré encender el celular otra vez no había nadie, pero el retrato estaba en el suelo. El marco roto, la tela rasgada. Detrás del lienzo había algo clavado, una hoja doblada y amarillenta. La abrí con cuidado. Era una carta. Para quien despierte en esta casa, decía arriba. La letra era antigua, escrita con tinta que ya se corría. El resto del texto me puso la piel helada.
La casa no olvida a los que murieron dentro. Algunos regresan creyendo que despertaron, pero siguen aquí. Si ves tu rostro en los retratos, no lo mires más. Cada vez que lo haces, una parte de ti se queda. Tiré la carta, sin saber si llorar o gritar. Subí corriendo las escaleras. Quería ver con mis propios ojos si realmente había algo arriba, pero el techo estaba intacto, sin acceso, sin trampilla, ni siquiera polvo suelto donde habían caído las pisadas. Y sin embargo, el sonido seguía ahí, justo detrás de las paredes. Golpecitos, pasos breves, a veces respiración. Bajé corriendo, directo al jardín. La noche estaba inmóvil, el aire sin insectos, sin viento, todo detenido. Y en el árbol, colgando del mismo lugar donde había estado la chamarra, vi algo nuevo, una cuerda. Colgaba quieta, sin balancearse. Al acercarme, vi que en la corteza del árbol alguien había grabado palabras. Aquí se despertó por primera vez. No entendí. Toqué la cuerda y sentí que estaba tibia, como si alguien la hubiera sujetado hacía poco. En ese momento escuché que la puerta principal se abría sola. La voz de Minane Sentonin. Teresa me llamó tranquila como si nada hubiera pasado. «Ven a cenar», dijo. No quería entrar, pero mis piernas se movieron solas. El interior de la casa olía distinto, más fresco, como recién limpiado. Todo estaba en su lugar. Ni retrato, ni manchas, ni cinta, ni nada. En el comedor, 3 platos servidos. Uno para mí, los otros 2 vacíos. Teresa se sentó frente a mí, sonriendo. Me dijo, «Ya casi lo recuerdas todo». Esa frase me perforó, porque no era una pregunta, era una certeza. Y entonces, vi que en la pared, donde antes estaban las fotos familiares, ahora había un espejo enorme. En él, Teresa no aparecía, solo yo. El espejo me devolvía una imagen que no era del todo mía. Era mi cara, sí, pero había algo desplazado, una tensión en los músculos que no correspondía con lo que yo sentía. Parpadeé una vez, y mi reflejo no lo hizo. El corazón me latía en la garganta. Teresa seguía sonriendo, pero su mirada ya no era cálida. Era como la de alguien que observa un experimento que al fin empieza a funcionar. Le pregunté qué estaba pasando, quién era yo realmente. Ella respondió sin mover los labios, con una voz que no salió de su boca sino del aire mismo. «Eres quien nunca se fue». La frase resonó en la habitación como un eco húmedo. Me levanté de golpe, tirando la silla. El sonido retumbó más de lo que debía, como si las paredes fueran huecas. El espejo vibró ligeramente, y de su superficie empezaron a emerger sombras, como humo reflejado en agua. Retrocedí hasta chocar con el marco de la puerta. La casa entera parecía moverse con cada respiración mía. Las luces se atenuaban y encendían sin ritmo. Teresa seguía ahí, inmóvil. Su figura se desdibujaba con cada parpadeo, y por un instante vi que su cara no tenía rasgos, solo una forma borrosa que imitaba el contorno de una mujer. Detrás de ella, en el reflejo, vi algo que me paralizó. Mi propio cuerpo, sentado todavía a la mesa, respirando, moviéndose. Yo estaba de pie, mirando hacia el espejo, pero en el reflejo yo seguía ahí, tranquilo, con la cabeza baja, comiendo. No entendía nada. Me acerqué, temblando, y lo vi sonreír. Una sonrisa lenta, cansada. Mi reflejo levantó la mirada y me dijo, sin hablar, «Tarde o temprano todos despiertan aquí». La electricidad se cortó. La oscuridad fue total. El silencio se rompía solo con mi respiración. Caminé a tientas hacia la puerta principal, tropezando con los muebles, con algo que sentí húmedo bajo los pies. Cuando logré salir al jardín, el cielo era una masa negra sin luna ni estrellas. La calle había desaparecido. Solo la casa y el árbol, recortados contra una nada absoluta. La cuerda seguía ahí, pero ahora pendía una silueta que apenas se movía, girando despacio. No quise acercarme, pero cada paso que daba me empujaba hacia ella. Era como si el suelo me guiara.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, la silueta levantó la cabeza. Era mi cara. Los ojos abiertos, la misma chamarra, el mismo gesto vacío. Grité, pero el sonido no salió. Me eché para atrás, tropecé con las raíces del árbol y caí de espaldas. Desde el suelo vi la casa. Las ventanas estaban encendidas y en cada una de ellas había alguien mirándome. Siluetas quietas, idénticas entre sí, todas con mi rostro. Algunas más viejas, otras más jóvenes, todas observando en silencio. Me levanté tambaleando y corrí hacia la puerta. Adentro, el reloj marcaba las 3:42. Otra vez. Subí al desván. No lo pensé, no lo decidí. Simplemente corrí hasta allá arriba como si algo me lo ordenara. El aire era más frío que nunca, y la puerta se cerró sola tras de mí. En el centro del piso había un círculo de polvo limpio, sin huellas, y dentro de él una silla. Encima una cámara apuntando directo hacia donde estaba yo parado. La luz roja parpadeaba. Estaba grabando. Me acerqué, tratando de ver la pantalla. Mostraba la imagen en tiempo real. Yo, en el desván, mirando la cámara. Pero detrás de mí en la grabación había alguien más. Teresa, o lo que fuera. Sonreía y ponía una mano sobre mi hombro. Sentí el peso antes de poder girarme. Su voz, esa voz seca, de otro tiempo, dijo: «Tú también viviste aquí, solo que olvidaste cómo murió el primero». Me quedé helado. La cámara seguía grabando, y la imagen en el visor mostraba que mi piel empezaba a mancharse de gris, como si algo se filtrara desde adentro. Sentí un zumbido en el oído, el mismo del primer día, el mismo que había ignorado. Corrí hacia la ventana del desván, intenté romperla, pero solo encontré un muro detrás del cristal. Golpeé hasta que los nudillos se abrieron, pero no sangraron. El ruido del reloj volvió a sonar, amplificado, y cada campanada hacía que la habitación se contrajera como si respirara. Entre una y otra, empecé a escuchar voces idénticas a la mía, repitiendo frases desordenadas. Desperté aquí, no era mi casa, no debía mirar. Miles de susurros, todos míos. Cubrí mis oídos, pero las voces venían desde dentro de mi cabeza. Teresa se fue disolviendo en el aire, como humo, y antes de desaparecer del todo, dejó caer una llave. En la etiqueta decía: «Puerta del fondo». Bajé tambaleando, la llave en la mano. El pasillo parecía más largo. La puerta del fondo estaba cerrada con un candado oxidado. La llave encajó sin esfuerzo. Al abrir, el olor me golpeó. Humedad, polvo y algo más. Algo que reconocí demasiado tarde. Era el mismo olor que tenía el retrato. El mismo del aceite quemado en la chamarra. Dentro, había una cama metálica y paredes cubiertas de fotografías. Todas de mí, pero más antiguas, en blanco y negro. En la esquina, un cuerpo cubierto con una sábana. Me acerqué, temblando. Levanté la tela, y lo que vi no era un cadáver reciente. Era un cuerpo seco, viejo, con mi cara, mis dientes, mi cicatriz en la ceja, y en ese instante, el foco parpadeó 3 veces. La puerta se cerró detrás de mí. No respiré. Ni siquiera creo haber tenido aire en los pulmones cuando vi ese cuerpo. Mis ojos se negaban a aceptarlo, pero cada detalle era irrefutable. La marca en la ceja, la cicatriz en la rodilla, el pequeño lunar en el cuello. Todo estaba ahí, en esa piel seca como papel, hundida sobre los huesos, un reflejo putrefacto de lo que alguna vez fui. Lo toqué con la punta de los dedos, solo para confirmar que no era un maniquí o una alucinación. Pero al contacto, el cuerpo se desmoronó como ceniza vieja. Y entonces lo escuché. Una respiración detrás de mí, suave, cadenciosa, idéntica a la mía. Giré de golpe, y el aire pareció congelarse. Frente a mí estaba otra versión de mí mismo. No el cuerpo marchito del suelo, sino yo, tal como me había visto el primer día en el espejo,
con la misma ropa, la misma mirada cansada, pero sin sombra. No proyectaba ninguna sombra. Me habló con mi propia voz, pero su tono era hueco, como si viniera desde el interior de las paredes. «Ya lo entiendes, ¿verdad?», dijo. «No despertaste, volviste». No tuve fuerzas para responder. Solo miré alrededor y noté que las fotos en las paredes habían cambiado. Ya no eran solo retratos de mí, eran secuencias, capturas de distintos hombres, todos parecidos, casi idénticos, a lo largo de los años. Algunos en sepia, otros en color. En todas, el mismo fondo, la casa. El reflejo caminó hacia mí, despacio, con la calma de quien ya no teme nada. Cada paso que daba hacía que la habitación se contraiga, como si respirara al ritmo de su avance. «La casa necesita un habitante», murmuró. «Siempre lo ha necesitado. Y cuando el que está se cansa, otro despierta». Intenté retroceder, pero el suelo se volvió blando, casi líquido. Los mosaicos se hundían bajo mis pies, como si caminara sobre lodo tibio. El aire se volvió espeso. El zumbido en mis oídos era insoportable, pero entre ese ruido distinguí algo más. Murmullos, cientos de voces repitiendo mi nombre, todas las versiones posibles de mi voz, entrelazadas. Me tapé los oídos, pero eso solo lo intensificó. El reflejo me tomó del brazo y me obligó a mirar el espejo colgado frente a la cama metálica. No sé cómo explicarlo, pero en el reflejo yo estaba acostado en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados. Vi cómo mi pecho subía y bajaba lentamente. «Despierta», dijo la otra voz. «Te toca recordar». La habitación empezó a deformarse. Las paredes respiraban, el foco parpadeaba, y por las grietas empezó a filtrarse el mismo líquido oscuro que había visto en la chamarra, en el pasillo, en el piso. Me cubrió los zapatos, luego los tobillos. Olía a óxido, a tiempo detenido. El reflejo se acercó hasta quedar frente a mí, nariz con nariz. Sonrió. Y cuando sonrió, yo también lo hice, aunque no quería. Sentí cómo mis músculos respondían solos, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. «Cada que miras tu reflejo», dijo, «intercambias un pedazo, uno se queda, otro se va. Tú solo fuiste el siguiente». Entonces me empujó hacia el espejo, no con fuerza, sino con una suavidad que me heló la sangre. Atravesé el cristal. No fue como romperlo, fue como caer en agua helada. Oscuridad total. Solo el sonido de mi respiración mezclado con la de todos los otros que habían estado antes. Cuando abrí los ojos, estaba en la cama metálica, la misma. El cuarto, igual. Pero el reflejo, el otro yo, ya no estaba. En su lugar, frente a mí, una cámara apuntándome. Luz roja encendida, grabando. Me levanté despacio, tambaleando. Fui hacia la puerta, pero esta vez no se movió. Estaba cerrada desde fuera. Golpeé, grité, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia voz, devolviéndome las palabras un segundo después. Me asomé a la ventana y vi el jardín. La cuerda colgaba otra vez. Bajo el árbol, una figura. Una mujer. Teresa. Me miraba fijo, sonriendo. Me di cuenta entonces de que no había salido de la casa nunca, que quizá nunca existió una salida. Todo lo que recordaba era una reconstrucción para que yo volviera por voluntad propia. Un ciclo. Una trampa de memoria. Y entendí la carta. La casa no olvida. No lo hace. No olvida porque no puede. Porque cada uno que despierta deja un pedazo, y ese pedazo la mantiene viva. Me acerqué al espejo y vi algo nuevo. Una grieta que iba de esquina a esquina, como una boca abierta. Y dentro de esa grieta, ojos. Muchos. Todos iguales a los míos. El reloj marcó las 3:42 una última vez. Y cuando el segundero avanzó, mi reflejo volvió a moverse, sonriendo. Pero yo ya no estaba sonriendo, ni podía moverme. Sentí como la piel se endurecía, como si el aire me secara desde adentro. Antes de que todo se oscureciera,
Escuché la voz de Teresa, suave, lejana, diciendo: «Descansa, ya alguien más despertará. Si alguien más recuerda ese lugar, que lo diga».